espero que estén súper bien y bienvenidos a los que son nuevos al canal. No se van a imaginar dónde estoy ahorita. Estoy en la ciudad de los Alacranes, ¡Durango! If you're going my way, well, I wanna drive it all night long. Through all these cities and all these towns, it's in my blood and it's all around. I love you now like I loved you then. This is the road and these are the hands. From Mozambique to those Memphis nights, the Copper Pass to Vancouver's lights. Knock me down and back up again. You're in my blood, I'm not a lonely man. There's no load I can hold. A road so rough, this I know. I'll be there when the light comes in. Just tell me we're survivors. Life is a highway. I wanna ride it all night long. Woo! If you're going my way, well, I wanna drive it all night long. Gimme, yeah. Había dicho que era tierra de los alacranes. Ellos tienen un cerro que era de hierro y plomo. Ya no es la misma cantidad que tenían antes. Entonces ahí estaban los alacranes y por el mismo calor hacía que se reproducieran más y más venenosos. De hecho, el alacrán de Durango es el tercer más venenoso en el mundo. Y el más grande fue capturado aquí en Durango. Varias de las casas que están ahí tienen como esta especie de canalito. Y en ellas está el animalito de langostino, que es como el camarón pero con antenitas. Y los niños lo que hacen es que vienen y los pescan con una piola y una trueca. Le ponen tortillita y los agarran y se los comen. Amigos, miren, estoy con Pedro, es nuestro guía el día de hoy. Él ha sido una muy buena persona con nosotros y la cascada que se formó fue por un meteorito. Pero ¿cómo fue que salió? ¿Empezó a salir el agua? Es uno de los brazos del río Tunal. Ese río Tunal pasa muy cerca de lo que es San Ilósito Centauro, que hoy es reconocida como biopapel, y se le dio esta vertiente para dar una limpiar lo que era el desperdicio de San Ilósito Centauro o biopapel. Es histórico, ¿no? De Durango. Sí, el Saltito es uno de los parajes más representativos para esta ciudad. 4 cascadas en la cordillera de la parte baja. Así también ha servido como set cinematográfico. Su primera película de Adán y Eva fue filmada aquí en la parte baja de lo que es este gran río y reconocido como el Saltito. Ay, nos faltan todavía cosas que ver, ahorita vamos para allá. Ahorita vamos a ir a probar 12 tipos de mezcal. Agréguenme. 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 Si empezamos a hablar rarito, no los culpen. Es parte del show. Buenas tardes. Bienvenidos a la Virata del Malpais. Empieza el proceso de la elaboración del mezcal. El maguey que usamos es maguey cenizo duranguense, es maguey silvestre. Este que ven aquí es un cocedor. Aquí es donde cocemos el mezcal. Lo limpiamos bien el cocedor y ya le ponemos la leña que vamos a utilizar. La apilamos bien y al centro le dejamos una boca y allí le prendemos y le estamos alimentando. Toda esta piedra la calentamos al rojo vivo y arriba de la piedra caliente ponemos el agave y luego ya lo tapamos con zacate verde, lo tapamos con lona y lo tapamos con el lame que hay alrededor. Y ya su cocimiento dura de 3 a 4 días. Y entonces pasamos para allá, las picamos ahí como ustedes pueden ver y aquí las ponen con una pala, las echamos aquí ya picadas y ya sale molido como aquí. Y ya molido, lo echamos aquí, mire, este es el área de fermentación. Tiramos esos cajoncitos y se da 3 días con sus noches de fermentación. Entonces ya a los 3 días las pasamos aquí donde está tapando. Le va a tapar allí, le tapa allá y acá. Y luego allá ya tiene prendido, le vuelve a atizar y empieza la primera destilación que se llama aguavino. Junta ahí en el tambo y le vuelve a echar la segunda destilación. Y en la segunda destilación el agua se queda allí
y ya dejamos que pase el puro mezcal para allá. Aquí es el área de barricas. Aquí es donde lo reposamos y lo añejamos. Este viene siendo quiote de mezcal y lo vamos a probar. Está bueno. Está bien fuerte. Arriba, abajo, al centro y para adentro. Este es el licor de uva. Ah, no estaba tan mal. Está bueno. Está más fuerte de mezcal. Reina de la señora. Aquí en la mezcalera Malpais puedes probar las bebidas y aparte te pueden dar comida también. Estas son las gorditas. Son un poco diferentes a como acostumbramos allá. Están pegadas y adentro tiene todo. Balbina Gómez, la señora encargada de aquí. Aquí son las gorditas porque están bien buenas. Se les pusieron ahí de chicharrón, de picadillo rojo, picadillo verde, de rajas con requesón, de frijoles con queso. Ay, están bien buenas. Para tomar mezcal, para todo bien también. Si no se te quita, se te olvida. Gran mezcal del Malpais. Cinematográfico del Viejo Oeste. Se filmaron más de 167 películas, festejando el 60 aniversario de la cinematografía hollywoodense en Durango. Vino The Racing Texas o los Rangers de Texas. Durango, la tierra del cine. Durango cinematográfico. Ricachona. Muy rica. Todos estos letreritos vienen siendo las películas que se filmaron aquí y están por todo el parque. Está muy muy padre y te sientes que estás en esos tiempos del Viejo Oeste. Estamos en el Museo de Culturas Populares. Estoy con la señora Xochi, quien nos va a dar unos datos curiosos del museo y como pueden notar, muy colorido. ¿Y por qué es así? A nuestros grupos técnicos les gustan mucho los colores llamativos. En algún principio se dijo que era imitando los colores de las personas de la conquista cuando llegaron. Su vestimenta también es muy colorida y que se vestían así para ser vistas por sus dioses. Esta sala es una sala de premios artesanales. Es un concurso que se hace año con año, lo hace la Coordinación de Culturas Populares y la obra ganadora se queda dentro del museo. Aquí entra cultura indígena y cultura popular, siempre y cuando el artesano sea duranguense y lo que utilice para producir su artesanía sea producido aquí en Durango. Este es el uso común que se le da al guaje, como una cantinflora. Aquí se pone el agua. ¿Y cómo lo llegan a personalizar? Con nuestros grupos indígenas. Algo muy especial que a mí me gusta mucho de este museo es esta máscara Hecha a base de nopal deshidratado. Esta es una sala de cestería. La cestería se trabaja con fibras naturales. Con esto nuestros grupos indígenas llegan a hacer sus muebles. Esta es una silla ceremonial. Es donde se sienta el brujo o chamán cuando hay alguna ceremonia importante. Para ellos el brujo es como la máxima autoridad. El que tiene la última palabra es el brujo. Pueden ver todos estos hechos muy interesantes. Hay muchísimos más que ver en el museo y pues los invitamos Al Museo de Culturas Populares en Durango. Adiós. Catedral tiene una historia muy interesante porque habla de una monja que se llamaba Beatriz. Ella estaba en un convento, se salió porque fue detrás de sus padres que murieron, entonces ella estuvo visitando la catedral y estuvo haciendo cosas en casa para pasar el tiempo. Encontró a un francés, estaba en unas tropas, entonces lo apuñalaron con un cuchillo y él asustado
fue a una casa que fue la de Beatriz y le pidió ayuda, lo curó, lo escondió y se enamoraron. Se quiso ir por miedo de que vayan a llegar y los vayan a matar. Cuando se fue, lo mataron y ella había quedado embarazada. Ella juraba que él iba a regresar y ella aquí en Catedral subía en la torre izquierda y esperaba su regreso para tener una mejor vista de la ciudad para buscarlo. Pues nunca regresó y la encontraron muerta, se había tirado y días después iban a hacer su bebé. Y dicen que en la noche ahí se aparece ella. Que Melissa me desmienta. ¿Sí o no? En las noches, Durango es otra vista. O sea, es Un tipo chorro de más... luces. Está muy bonito, muy colonial. Todo es muy antiguo, es muy calmado. Pues si quieren venir con sus familias. Pero a cada rato nos quieren atropellar. ¿Y por qué nos quieren atropellar? Porque nos cruzamos en verde, pero nos quieren atropellar. O sea, que se esperen. Ay, mira ahorita, ya ves. Que se llama betacomisona, que los hace que brillen. Nadie sabe para qué sirve, pero es una característica de los alacranes. Con la luz negra o la luz ultravioleta es como los alacraneros, que es la gente que se dedica a cazarlos, los encuentra. Estos todavía tienen veneno. De hecho, los que te comes, los que vienen en el taco o en las paletas, vienen con lanceta, pero ya nosotros ya los preparamos. Alacrán con chilito. El túnel de la minería, y nos está diciendo Armando que este túnel fue verdadero. Aquí hicieron el museo. Este túnel lo hicieron en el tiempo de la Guerra Cristera, en 1926 y a 1929. En ese tiempo los padres eran perseguidos y asesinados. Por ese motivo se habilitaron estos túneles. A este túnel conectan 3 templos. El primero que les mostraba a San Miguel Arcángel, el segundo a Catedral y el tercero a lo que es Santa Ana. En las minerías que ellos tenían, ellos ponían cárcel para las personas que hacían cosas que no debían. Todos los que entraban aquí nunca salían vivos porque dentro había un alacrán, que es el alacrán del que habíamos hablado anteriormente. Uno de ellos dijo que si él salía vivo de ahí, que sí le iban a conceder su libertad. Y él pidió foros y un banquito, entonces él lo tapó al alacrán y él sí salió vivo. Se pueden imaginar el miedo que podría ser siempre andar aquí abajo. Ponían sus propios altares para rezarle a Dios y que salieran vivos. ¿Cómo sabían que ya no había oxígeno, que ya se tenían que salir de la mina? Se dice que en la época colonial, cuando estaban aquí abajo, usaban las velas. El fuego, cuando se hacían más chiquitas, significaba que ya no había oxígeno, que se estaba terminando, entonces tenían que salir. O también metían jaulas con canarios. Si el canario se moría, significaba que ya no había oxígeno y tenía que salir corriendo. Este licántropo existía antes y se lo encontraron en las orillas del pueblo de Nombre de Dios. Pueden comprar varias piedritas a los que fueran de la minería y compré esta. Los invitamos a que nos visiten aquí en el túnel de minería de Durango. Siempre son bienvenidos. ¡Paseo en tranvía por Durango! Jesús García Corona, más conocido como el héroe del Acosario. Aquí es la área para esperar el teleférico y nosotros seguimos después de ellos. ¿Quieres todos? Miren, fíjense bien. Vamos a empezar con un Padre Nuestro primero. Gracias. Miren, vamos a... ¡Hola, Tito! Estamos en tus tierras, Tito. Está muy bonita. Cuando te subes al teleférico, ya que estés del otro lado, hay una tiendita donde puedes comprar varios recuerditos y comida, y Melissa compró obleas verdes. Me encantan los obleas. Compré este reloj que tiene alacranes, por lo que les había dicho, llaveritos también con alacranes. Una botita donde puedes meter el mezcal, que es tradicional de aquí, y muchas más cosas, como las obleas de Melissa. Tienen que venir al mirador acá arribita, sube elevador y tiene una vista hermosa y panorámica de todo Durango. Amigas,
Estoy con unos de los encargados de la Secretaría de Turismo aquí en Durango y les tienen un mensaje para ustedes. Hola amigos, los invitamos a Durango a conocer sus bellezas, a que les piquen los alacranes, a que coman taco de alacrán y den el like. A todos los suscriptores de Turismo con Pau, los invitamos a Durango, aquí tienen su casa, tenemos muchos atractivos y muchas cosas que ofrecerles. Aquí los esperamos con las puertas abiertas. Este fue el final del video, espero que te haya gustado y si fue así, darle un like, suscríbete y prende campanita para que me acompañes en mis siguientes aventuras. Este fue ¡Durango!